En esta oportunidad vamos a desarrollar una clase con el tema de entrepisos y techos planos correspondiente a la unidad de cerramientos horizontales del espacio. Está dirigida a los alumnos del segundo año de la carrera de arquitectura. Antes de introducirnos del todo en el tema que vamos a tratar hoy, es conveniente repasar o definir correctamente los conceptos de dos elementos usados fundamentalmente en nuestras obras para sostener este tipo de estructuras, es decir, para sostener a los entrepisos y techos planos que están materializados generalmente a manera de losas. Estos dos elementos son las columnas, por un lado, y las vigas. El objetivo de definir estos conceptos y de aclararlos nuevamente es para que no tengan ustedes confusión a la hora de determinar qué elemento es. Por ejemplo, en el esquema de la izquierda tenemos un sistema trilítico de dos columnas y una viga. Denominamos columnas a los elementos verticales que manejan o descargan los pesos de nuestras estructuras y edificios de manera puntual. Las cargas son transmitidas a través de las vigas, a su vez descargan en estos elementos verticales llamados columnas de manera puntual en nuestras fundaciones y de allí a nuestro suelo de fundación. Lo que es importante definir y determinar que son elementos prismáticos esbeltos. Si vemos la relación que tiene en sección una columna que, por ejemplo, puede ser de 20 centímetros por 20 centímetros de lado, por una altura normal para un edificio o una vivienda de 3 metros de altura, claramente es un elemento vertical finito y largo. Esa proporción volumétrica hace que cuando actúen las cargas sobre estos elementos que trabajan a la compresión, puedan llegar a producir el efecto de pandeo, como está graficado en el esquema de la derecha. Ahora que definimos bien las columnas, vamos a definir lo que son las vigas. Las vigas van a ser los elementos horizontales y lineales que se apoyan en esas columnas. Generalmente las vigas tienen una sección rectangular, donde el lado menor es el que apoya en las columnas y la esbeltez la da el otro lado del rectángulo. Las vigas, al ser elementos lineales y estar en posición generalmente horizontal en las obras, trabajan a la flexión. En esta diapositiva podemos ver diferentes resoluciones de columnas y de vigas. Voy a empezar por la figura del extremo superior derecho y van a ver que ahí hay una losa apoyada sobre un muro portante. En este caso no tiene nada que ver ni con una viga ni con una columna, sino con un sistema portante murario que claramente la da el ladrillo y que la carga se reparte de manera uniformemente en esa longitud de pared y en esa superficie de apoyo de la losa. Nosotros nos vamos a centrar en volver a mirar y a definir el elemento vertical de la columna a la izquierda en ese esquema de armaduras y la viga en posición horizontal que apoya en la columna.
aprovechando el gráfico, les explico de que esa es una estructura de acero, de hierro de construcción, con barras longitudinales y estribos. Claramente son componentes de una futura viga de hormigón armado. Van a ver también las barras en posición oblicua, que están trabajando a otros tipos de esfuerzo que no es tema de este curso. Así que podemos tener columnas y vigas de hormigón armado. Más abajo en el gráfico de la izquierda, en la parte inferior, podemos ver una columna de hormigón combinada con una viga metálica, en este caso un perfil doble T. Podemos llegar a tener un sistema de columnas y de vigas de madera, como se indica en el gráfico de la derecha. Es decir, variedad de materiales y de combinaciones de los mismos. Lo que es importante, y yo me quiero detener en que ustedes comprendan qué es una viga y en qué posición trabaja, y qué es una columna y en qué posición trabaja. En esta diapositiva podemos observar ejemplos de materialización de columnas. Vamos a centrarnos en estos elementos puntuales y verticales, entonces, que denominamos columnas y que trabajan a la compresión. Fíjense que después de las fundaciones, cuando nosotros preparábamos nuestros detalles, generábamos lo que era en una zapata aislada, por ejemplo, el fuste de columna, o preparábamos los pelos de hierro en los que engancharíamos la futura columna. Bueno, ese es el elemento que por sobre el nivel del suelo natural emerge y conforma este elemento estructural puntual y vertical. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo se materializa una columna de hormigón armado. Lógicamente primero hay que armar su molde, que en este caso es el encofrado de madera, con todas sus características, que también más adelante en el curso lo vamos a enseñar. El alma de esa columna tiene una armadura de acero con barras longitudinales y estribos. Por reglamento en la Argentina, el CIRSOC determina que esas 4 barras de una columna estructural de cualquier edificio como mínimo deben llevar 4 barras del 12, y los estribos que se separan según cálculo deben ser del diámetro del 6 como mínimo. Del 6 como mínimo. Se dejó de utilizar en la Argentina el hierro del 4,2, que hoy por hoy es considerado un alambre para la construcción. Y claramente el hormigón que se vierte dentro del molde para que conforme el hormigón armado de esta columna debe ser un hormigón de cemento, por la presencia de la armadura y además por la resistencia que necesitamos para un elemento estructural de esta naturaleza. Un dosaje tradicional, y lo voy a repetir en varias oportunidades en esta clase para que se les grabe y lo incorporen sin un error conceptual, un dosaje para esta mezcla de este hormigón puede ser 1, 3, 3. 1, el aglomerante principal, que es el cemento; 3, que es el inerte fino, la arena; y 3, que es el inerte grueso, que es la piedra partida. Por supuesto, a ese dosaje hay que agregarle el agua de amasado. Bien, si vamos a la foto de la derecha, vamos a ver claramente un sistema de columnas de perfiles normales de acero, de alta resistencia. Cuando uno dice perfil normal, se está refiriendo
a una estandarización de elementos estructurales de acero que distan mucho de ser una chapa plegada, o sea, de un elemento de un espesor mínimo de poca resistencia. Un perfil normal tiene un acero de alta resistencia y sus espesores son considerablemente mayores a los de una chapa. Estamos hablando como mínimo de un espesor de 4 milímetros en adelante. Claramente se ve en la foto que hay una fundación que emerge desde el suelo como a modo de dados de hormigón armado, en donde se fijan los anclajes con unas varillas roscadas, donde después se apretan los bulones que sostienen esa columna. De esa manera se logra la verticalidad controlando los plomos correctamente. Una columna no puede tener excentricidades en la ejecución de una estructura correcta. Siguiendo con las imágenes y los ejemplos, de las columnas pasamos a las vigas. Estos elementos que les decía anteriormente, horizontales y lineales, que trabajan a la flexión. Entonces vemos a la izquierda un molde preparado denominado encofrado, puntales con sus cabezales, riostras, diagonales, que están sosteniendo en este momento la armadura que se ve en el gráfico de la derecha, también con barras longitudinales, armadura inferior, armadura superior y estribos, de la misma manera que se arman las columnas, pero generalmente con secciones más rectangulares y esbeltas. Estas vigas también deben ser construidas conformando este hormigón armado estructural con un hormigón de cemento y de piedra. En el mismo dosaje, por ejemplo, a modo de ejemplo, les digo, en el mismo dosaje que el de las columnas o el de las bases. Es decir, nuevamente les repito, 1 de cemento, 3 de arena y 3 de piedra, más el agua de amasados. Ahora sí, ya introduciéndonos conceptualmente en el tema de hoy, que es entre pisos y techos planos, entonces quedó claramente definido en el grafiquito de la izquierda en la parte superior, lo muestro, las vigas como elementos horizontales, las columnas como elementos verticales que sostienen, o también podemos decir, nuestros elementos entre pisos o techos planos se apoyan en las vigas y en las columnas para descargar su peso. Eso es importante. En ese esquema se ven los 3 elementos que necesitamos fundamentalmente. La losa, en este caso el gráfico muestra una losa de hormigón macizo, la viga el elemento horizontal y la columna el elemento vertical. Ahora sí, vamos a definir la razón de ser de esta unidad, que son los entrepisos, ¿sí?, que son elementos o estructuras horizontales superficiales encargados de separar pisos sucesivos, es decir, sirviendo del techo del piso inferior y de apoyo del piso del nivel superior. Eso es un entrepiso. Claramente, estos elementos estructurales no están en contacto con la intemperie. Fíjense en el esquema de la izquierda, en la parte inferior, donde está marcado lo que es un entrepiso. En ese esquema, que puede ser una vivienda de planta baja y planta alta, el entrepiso es ese elemento intermedio. Y vuelvo a repetir su concepto. Se sirven de techo del piso inferior y de apoyo del nivel inmediatamente superior. Claramente eso es un entrepiso. Ahora bien, los techos planos son las estructuras que son muy similares a los entrepisos,
pero utilizadas como culminación y cubierta de nuestros edificios. Por ende, y acá es la gran diferencia con una losa de entrepiso, estos elementos estructurales están expuestos a los agentes climáticos, es decir, al sol, a la lluvia, a los vientos, a la nieve, a las temperaturas, ¿sí? Y claramente en el esquema también inferior de la izquierda se nota la diferencia de posición en nuestra obra con respecto a un entrepiso, lo que denominamos azotea o techo. Esa azotea o techo plano, que va a ser ese elemento horizontal superficial, puede ser accesible o inaccesible. Ya más adelante vamos a ver esas diferencias. Bien, definidos los elementos de manera conceptual, ahora nos vamos a centrar en la clasificación según su pendiente. ¿Por qué es importante esto? Porque a las cubiertas de nuestras obras las vamos a poder diferenciar y clasificar según su pendiente. Más adelante en el cursado vamos a desarrollar las clases de techos livianos de mucha pendiente. En cambio, en este caso en particular, que son los techos planos, vuelvo a repetir, son elementos superficiales y planos que pueden ser azoteas, accesibles e inaccesibles, se clasifican según su pendiente. Vamos a denominar techos planos a aquellos que tienen entre 2 y 4% de pendiente. ¿Qué significa esto? Que la caída de esa pendiente va a estar en el orden de los 2 o 4 centímetros por metro. ¿Para qué? Para permitir el correcto escurrimiento del agua. Ahora bien, una aclaración. Esta pendiente debe ser lo mínimo que yo puedo tomar para que tenga un buen escurrimiento. Si le pudiera dar más pendiente, no sería para nada nocivo para nuestra obra. Al contrario, cuando más rápido pueda evacuar el agua de lluvia, mucho mejor para la salud de nuestras obras. Fíjense que los esquemas de abajo están queriendo mostrar, por ejemplo, la construcción de fajas hacia los embudos de desagüe de esa cubierta plana, y en el corte se observan los puntos donde uno va tomando el nivel y va construyendo esa faja para poder cortar los cargados de contrapisos de pendiente con esos porcentajes de 2% o de 4% mínimos hacia los embudos de desagüe, y de ahí a los caños de bajada y evacuar el agua del desagüe pluvial. Así que, por último, para reforzar este concepto según su clasificación, podemos decir que los techos planos son cubiertas prácticamente horizontales. De ahí su denominación de techo plano. Un ejemplo claro para aplicar un porcentaje en un elemento plano como el techo es que, por ejemplo, 10%, para hablar de números redondos, significa que yo le puedo dar una caída de 10 centímetros por metro lineal, ¿sí? Entonces, 2 centímetros significa 2 centímetros de caída por metro lineal, 4% significa 4 centímetros por metro lineal de caída. De esa manera uno puede llevar esa información a la obra, decírsela al encargado, al contratista, al obrero, y lo va a comprender perfectamente. La recomendación en estos casos es no manejarse con grados, sino con porcentaje. Como a mí me gusta llevarles ejemplos de obras, son fotos donde uno puede palpar la teoría de manera más concreta. Aquí les muestro la ejecución de un contrapiso de pendiente sobre una losa alivianada.
con el cargado de un RDC, o sea, un hormigón de densidad controlada, que claramente uno puede observar las fajas hechas con ladrillo que tienen esa pendiente en porcentaje hacia los embudos de desagüe. En el caso de la figura de la izquierda está la obra húmeda todavía, donde se está haciendo el llenado o el cargado de ese hormigón. Y a la derecha ya se ve el hormigón fraguado. Y fíjense cómo se va dibujando la caída o la pendiente en la carga lateral. Se nota perfectamente cómo esas pendientes se van marcando en la cubierta para producir el correcto escurrimiento de las aguas a los embudos de desagüe. Esos son los contrapisos de pendiente que me determinan en mi cubierta plana la manera en que vamos a evacuar las aguas de lluvia. Bien, clasificamos a los techos planos según su pendiente. Ahora vamos a clasificar los entrepisos según la diversidad de materiales que tenemos para construirlos. Cuando digo entrepisos, los estoy diferenciando de las losas que cumplen la función de azoteas, o sea, de cubiertas. Ahora ya van a ver por qué. Los entrepisos podemos hacerlos de hormigón macizo, podemos construirlos como losas alivianadas, podemos construirlos de bloques y viguetas prefabricadas, podemos construirlo de losas premoldeadas. Hay algunas determinadas marcas que ya vienen como tablones de losa prefabricados. Podemos construir entrepisos metálicos, podemos construir entrepisos de madera o, por qué no, construir entrepisos mixtos, es decir, entrepisos combinados, por ejemplo, metal y madera, por ejemplo, hormigón y metal, hormigón y madera, y el sueño de todos los arquitectos, construir entrepisos de metal y vidrio, por ejemplo. Esa es una clasificación entonces de los entrepisos de acuerdo a los materiales con los que podemos ejecutarlos. Siguiendo el orden con el que encaramos esta clasificación, vamos a empezar a ver y desarrollar el tema con los entrepisos, que son las losas de hormigón macizo, hormigón armado. Claramente necesitamos esa combinación de acero y de hormigón para conformar nuestras estructuras. En este caso, una losa maciza, por ejemplo, con vigas de apoyo. Vuelvo a repetir, otro elemento estructural compuesto por una mezcla de materiales y el acero. Por ende, debemos utilizar un hormigón de cemento, uno de cemento, 3 de arena, 3 de piedra. Es decir, ¿qué no puedo usar en este caso? Nunca voy a poder usar un hormigón que tenga como componente la cal, porque claramente perjudica a nuestro acero con una reacción química que lo carcome y lo puede llegar a desintegrar. Los esquemas de abajo muestran cómo estas losas de hormigón macizo pueden descargar sus cargas a las vigas o a los laterales o a los apoyos. Podemos tener losas armadas en una sola dirección o losas armadas en dos direcciones. A las primeras, a las que están armadas en una sola dirección, la podemos llamar unidireccionales, y a las segundas, que están armadas en las dos direcciones, losas cruzadas. Es importante determinar, porque eso me fija los apoyos de la losa y por ende la descarga, la transmisión de los pesos de nuestras obras a las columnas o a los elementos estructurales portantes, y de ahí a nuestras fundaciones y de ahí a nuestro suelo de fundación. Avanzamos de tecnología, de sistema constructivo, y nos encontramos con losas que pueden ser alivianadas.
del hormigón macizo pasamos a estas losas que claramente de alguna manera incorporan aire en la masa de ese hormigón. Ese aire está incorporado por los huecos de un ladrillo de cemento o de un ladrillo cerámico. Claramente en los dos gráficos de la parte superior de la diapositiva se observan los ladrillones. La diferencia, por ejemplo, en estos dos casos es que en la figura de la izquierda obtengo una losa alivianada que denominamos nervurada. Fíjense los tres puntitos que conforman la armadura a manera de nervio en ese hormigón que se van intercalando con los ladrillones. La parte superior de ese hormigón se llama capa de compresión, que va acompañada también de una armadura de repartición, también con un hormigón de cemento y de piedra. Y en el gráfico de la izquierda la diferencia, si bien aparenta ser lo mismo, la diferencia es que está lograda con elementos prefabricados, pretensados, que denominamos vigueta y que uno la puede ir a comprar al corralón como un elemento ya prefabricado. ¿Por qué pretensado? Porque en su estructura está compuesta por alambres de acero que son tensados en una fábrica, se hormigona con el alambre pretensado. Una vez que el hormigón fraguó, se cortan los alambres y eso queda de manera tensada en el interior del hormigón. Eso hace de que con poca sección de acero estos elementos sean más resistentes. Nuevamente la capa que va en la parte superior de los ladrillones y de las viguetas se denomina capa de compresión. De esa manera se conforma este tipo de losas. Más abajo tenemos entrepisos ya más livianos, pero que pueden ser de materiales varios. Por ejemplo, a la izquierda vemos un entrepiso de estructura de madera, vigas de madera, en un sentido, y de manera transversal a esas vigas un entablonado que es fijado a esa viga. De esa manera conformamos un entrepiso liviano y económico. A la derecha combinamos un perfil doble T, perfil normal doble T, en forma de viga, al que se le puede adherir una alfajía de madera para poder realizar una fijación también de un entablonado superior. Fíjense por qué necesitamos separar a los entrepisos de las losas. Porque los entrepisos, como no están a la intemperie, los podemos hacer con este tipo de materiales sin ningún tipo de problema. Nuevamente traemos ejemplos de obras para que les sea más fácil visualizar este tema. Por ejemplo, en la foto de la parte superior izquierda vemos una estructura metálica combinada con vigas de madera, a las que finalmente, como en la foto de la derecha, se le aplica un entablonado de madera machimbrado. Ese entablonado de madera es de 1 pulgada de espesor por 4 pulgadas de ancho, que se van clavando a la estructura de vigas de madera, que en este caso tienen 2 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de alto. Y los perfiles inferiores para cortar las luces de esos apoyos son perfiles metálicos. En las fotos de la parte de abajo vemos un entrepiso con una estructura totalmente metálica de perfiles normales doble T, de correas también metálicas y de un piso de placas de madera. O sea que es un entrepiso totalmente prefabricado en seco. En los dos casos son entrepisos que se pueden realizar en las obras con una construcción seca. Hoy les decía que también podemos lograr entrepisos y losas
huecas o más bien le decía con materiales prefabricados a manera de tablones. En este caso muestro un sistema constructivo de este tipo de elementos que son prefabricados en plantas industriales con acero pretensado también, similares a las viguetas, pero con una conformación de tablones. Vienen en diferentes anchos, por ejemplo, como muestran las figuras, anchos de 60, anchos de 1,20 m, que ya son prácticamente pequeñas losas, que las podemos montar. En estos casos, como son de mucho peso, deben ser montados ya con grúas, pero que me permiten conformar o construir una losa en muy poco tiempo de manera prácticamente seca y prefabricada. Es decir, una vez que tengo la estructura sostén de columnas y de vigas, tranquilamente con una grúa puedo ir ensamblando estos elementos de manera sucesiva y conformar un entrepiso o una losa tranquilamente. Eh, por darles dos marcas para que ustedes puedan googlear y consultar más, investigar más. En Argentina se comercializan la marca Prear, la marca Sharp, que es por ahí la más conocida en el mercado. Por darles un ejemplo muy claro de una construcción de este tipo, debo citarles la obra de el Shopping Sarmiento, aquí en Resistencia, que todos lo deben conocer. Bueno, todo ese edificio fue montado con este tipo de entrepisos o losas. Bien, hasta ahí desarrollamos los entrepisos. Ahora vamos a introducirnos de lleno a lo que son las losas que sí están conformando las cubiertas horizontales o los techos planos de nuestros edificios y que llamábamos azoteas o llamamos azoteas. Estas azoteas, como les había dicho anteriormente, pueden ser del tipo accesible e inaccesible. El objetivo de este curso en segundo año es que ustedes se lleven los conceptos y la materialización de estos sistemas constructivos básicos. Vamos a poder profundizar todos estos elementos en tercer año, ¿sí? Con mayor complejidad. Pero la idea, como lo muestra el gráfico, es ver por lo menos cuáles son los elementos básicos para conformar este tipo de cubiertas planas. Claramente vamos a tener, como lo indican en el gráfico, la losa estructural, el primer paquete constructivo que sería la losa estructural, en este caso apoya sobre un muro portante de 30. El segundo elemento que aparece yendo de abajo hacia arriba es el contrapiso dependiente. Eh, Entre el contrapiso dependiente y la aislación térmica debemos colocar lo que denominamos una barrera de vapor, ¿sí? Que se puede materializar con un film de polietileno colocado en toda la superficie de nuestra azotea. Sigue como otro elemento más y muy necesario, más en nuestra zona, la aislación térmica, que generalmente son elementos livianos, porosos, que pueden retener o impedir el paso del calor a nuestras estructuras y por ende a nuestros ambientes. No debe faltar la aislación hidrófuga o hidráulica a manera de membranas, membranas asfálticas, membranas líquidas, en fin, diferentes tipos de impermeabilización de nuestras azoteas. Y la cubierta propiamente dicha, que puede ser por encima de todo este paquete constructivo algún elemento del tipo cerámico, de algún piso si la quiero hacer accesible, o algo que me proteja esa membrana para que no quede expuesta a la intemperie o al caminar que se la pueda destruir o cualquier elemento punzante que pueda pincharla y por ende producir alguna filtración.
Esa es una azotea o en este caso inaccesible básica, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el gráfico de abajo vemos el concepto de techo invertido. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la posición del aislante térmico. Eh, Cuanto más arriba lo puedo llevar al aislante térmico, mejor cumple su función de proteger nuestro elemento estructural losa de los vaivenes de la temperatura, es decir, del aumento de la temperatura con el calor y de la disminución de la temperatura con el frío. Claramente estos elementos sufren mucho lo que es la dilatación y la contracción. Es decir, son techos o cubiertas que se mueven mucho en milímetros, pero se agrandan y se achican de acuerdo a la temperatura y de la época del año. Entonces, es fundamental nuestros elementos aislantes. La aislación hidráulica, que debe ser flexible para poder resistir estos embates de aumento de volumen y de disminución del volumen con la dilatación y la contracción. La aislación térmica, que justamente va a venir a proteger del efecto del calor o del frío, y no solamente para proteger nuestro elemento estructural, sino para darnos confort en el interior de nuestros ambientes. Y bueno, y la cubierta siempre va a ser el elemento superior que va a estar en total contacto con los agentes atmosféricos. El último grafiquito de la derecha es simplemente tener siempre presente los embudos de desagüe, que claramente nunca deben ser menor a un caño de 110 de diámetro, y a esas rejillas que toman las aguas de lluvia para ser evacuadas de nuestros edificios. Claramente también las aislaciones hidráulicas deben ir por dentro de estos elementos denominados embudos para que hagamos un correcto sellado de todas estas partes. Claramente, a medida que nos vamos metiendo en el tema y vamos comprendiendo los conceptos y los elementos y los paquetes constructivos, podemos ir definiendo con mayor detalle cómo es la conformación de estos paquetes constructivos. Y aquí hay dos ejemplos eh, muy prácticos y básicos de azoteas accesibles. Vamos a denominar una azotea accesible común al gráfico superior, donde ustedes van a ver el piso. Lógicamente ese piso tiene que tener un adhesivo que lo adhiera a una carpeta de cemento primero. Por debajo de eso, en el punto D, aparece la aislación hidráulica, que puede ser una membrana. A su vez, esa membrana puede estar pegada con pintura asfáltica. Y por debajo de eso aparece el contrapiso dependiente, que me va a dar en esa clasificación por pendiente que le damos a nuestros techos planos entre 2 y 4%, me va a dar la caída de todo el paquete constructivo hacia los embudos de desagüe. Aparece la aislación térmica en el elemento B. Esa aislación térmica debe ser un material de alta densidad pero poroso. Por ejemplo, se puede utilizar un poliestireno expandido, que no es otra cosa que el isopor, pero de alta densidad, ¿sí? Para que no sea aplastado por el paquete constructivo superior y pueda cumplir su función de aislante térmico. Y por debajo de eso, sí, ya la losa de hormigón armado, donde notamos un espesor considerable de hormigón con una armadura en la parte inferior. Y nuevamente decirles que el dosaje de esas losas de hormigón armado deben ser 1 de cemento, 3 de arena y 3 de piedra básico. En el paquete constructivo inferior también es una azotea accesible, pero la vamos a
completar más, para que vean ustedes que no hay recetas. Sí puedo mejorar más un paquete constructivo para tener mayor confort en nuestros ambientes, para alargar la vida útil de nuestras obras y para evitar futuras patologías. Por ejemplo, fíjense las diferencias. Es una azotea accesible nuevamente, entonces tiene que aparecer un piso. Los pisos de la azotea no deben ser finos, tienen que ser de mayor espesor que los pisos comunes para que puedan resistir los efectos de dilatación y de contracción. El piso tiene que estar perfectamente adherido con un adhesivo cementicio a una carpeta de cemento. En este caso llevo la hilación hidráulica lo más alta posible. Y fíjense un detalle, esa hilación hidráulica puede estar materializada con una membrana asfáltica, pegada a su vez con una pintura asfáltica sobre una carpeta de cemento. Pero fíjense el detalle en el extremo, que es la conformación de una junta de dilatación, donde la membrana recorre totalmente la parte inferior de esa junta de dilatación, que va a estar totalmente sellada con algún mastic asfáltico o un sellador de base poliuretánica. ¿Y hasta dónde llega la junta de dilatación? Va a llegar hasta el aislante térmico, que nuevamente se hace presente y lo más arriba posible de nuestro paquete constructivo. Ahí hay mucha diferencia con el gráfico superior. Noten la diferencia que hay en la posición del aislante térmico. ¿Y por qué la junta de dilatación no debe ir más abajo? Porque más abajo ya no necesito esa junta de dilatación, porque en teoría con el aislante térmico yo evito que el contrapiso dependiente y la losa que está más abajo se calienten o se enfríen, porque el aislante térmico cumple su función de aislarlo. Entonces, materializo el aislante térmico nuevamente con un poliestireno expandido, o sea, con un isopor, por ejemplo, de 3 centímetros de espesor, en forma de planchas, se colocan en toda la superficie. Por debajo de eso construyo un contrapiso dependiente que puede ser alivianado con pelotitas de isopor o vermiculita, o simplemente un hormigón de cascote, un hormigón pobre porque no es estructural, es un hormigón de relleno, por eso lo puedo alivianar. Por debajo del mismo aparece con la letra F lo que denominamos barrera de vapor. Y acá sí ahora me voy a detener en la construcción de esa barrera de vapor. ¿Por qué necesitamos tener una barrera de vapor en una azotea? Primero, porque esa azotea nos va a separar de la intemperie, es decir, de lo que está expuesto a los agentes climáticos del interior de nuestra vivienda. Y nosotros vamos a conseguir con esta barrera de vapor mayor confort en el interior de nuestra vivienda. En realidad, la función de la barrera de vapor se da solamente en el invierno, cuando la temperatura interior de la vivienda es mayor a la temperatura exterior, que generalmente en invierno es menor que la del interior de nuestra vivienda. El vapor lo genera la vivienda con sus actividades. Desde el interior ese vapor tiende a salir hacia el exterior, a tocar una superficie fría, que va a ser el piso de la cubierta, y a condensarse a manera de gotitas de agua y volver a la parte interior de nuestras viviendas. De ahí es que aparecen el verdolín, el moho o las manifestaciones de humedad en el techo, y no por filtración del agua de lluvia, sino por efecto o una patología producida por el vapor de agua. ¿Cómo materializo la barrera de vapor? La materializo con un film totalmente impermeable, un film de polietileno de 150 micrones, de 200 micrones, que lo voy a desparramar totalmente en la superficie de la azotea, lo voy a solapar para que no tenga filtraciones,
y de esa manera muy simple y barata conforme una barrera de vapor. ¿Por qué no les enseñé esto en un entrepiso? Porque claramente el entrepiso me separa un interior de un interior. Es decir, el interior de la planta baja con el interior de la planta alta. Es decir, no hay un intercambio de diferencias de temperatura en un invierno crudo, donde en el interior de la planta baja y en el interior de la planta alta tengo prácticamente la misma temperatura, pero no así con el exterior, con los agentes atmosféricos. Por eso en los entrepisos nunca es necesario colocar una barrera de vapor. En las azoteas, en nuestras cubiertas planas, es muy necesario trabajar detalles como los encuentros con las mamposterías verticales. Es decir, el elemento horizontal por excelencia va a ser la losa, que se apoya en nuestros elementos estructurales y se vincula con los cierres de mamposterías verticales. Bueno, esos puntos son los puntos de conflicto y donde mayor patología se producen si no los desarrollamos correctamente. La idea de los gráficos es lo que no se debe hacer a la izquierda, porque claramente las aislaciones que veíamos llegan y mueren directamente al tomar contacto con el muro, y de lo que sí deberíamos hacer con los elementos y con los sellados contra los muros. Denominamos a este detalle y a ese sector del detalle constructivo baveta, como lo dice ahí en la diapositiva. Baveta, que es el encuentro entonces de la superficie horizontal de la losa y del paquete constructivo de la azotea con el paramento vertical del muro. Entonces ahí nosotros necesitamos meternos con las aislaciones dentro del muro y realizar las babetas correctamente, que es de alguna manera asegurarnos los sellados de todos estos materiales aislantes que veíamos contra el muro. Por sobre todas las cosas, si bien la aislación térmica no necesita ingresar adentro del muro, el contrapiso dependiente tampoco, pero sí el elemento que debe ingresar adentro del muro, como el gráfico lo muestra, son las aislaciones hidráulicas, porque es lo que nos frena el paso del agua. A la derecha, por lo menos mencionarles y que sepan en segundo año que se deben construir juntas de dilatación o juntas de trabajo en nuestras azoteas o cubiertas planas, que nos van a permitir absorber los efectos de la dilatación y de la contracción de nuestros elementos estructurales. Y esas son juntas que se rellenan con un material elástico. No es necesario hacer juntas muy anchas, con 7 milímetros de espesor es suficiente, porque además deben sellarse con elementos elásticos que tengan larga vida útil y que son generalmente muy caros. Entonces, más bien es conveniente hacer juntas en espacios más reducidos y no juntas tan anchas. Hay una regla de oro que dice que no debemos hacer juntas mayores a paños de 3 por 3 metros cuadrados o a lo sumo 4 por 4 metros cuadrados. Una idea para esto y para comprender son los pavimentos de nuestras calles. Ustedes ven ahí que el hormigón está dividido en bloques de aproximadamente 4 metros por 4 metros. Esos bloques en sus perímetros tienen una junta de dilatación, es decir, una interrupción del hormigón que van conformando en realidad como si fueran bloques independientes. Bueno, esta junta de dilatación claramente no se pueden hacer en la losa estructural. Habíamos visto en el esquema anterior que deben llegar estos cortes de bloques a través del piso, de la carpeta de cemento, de la aislación hidráulica, hasta la aislación térmica.
De ahí para abajo ya no se conforman juntas de dilatación, porque claramente de lo contrario nos filtraría el agua y no las podríamos parar. Otros elementos de mejor terminación de nuestras azoteas son las cupertinas. Y ahí el gráfico es totalmente claro. Son elementos a modo de capuchón que me ayudan a cerrar estas babetas de las azoteas. Pueden ser o generalmente son plegados de chapa que se conforman moldeando alrededor de la carga de manera superficial y son los últimos elementos que nos dan la terminación de esa carga de la azotea.